Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Aquí estamos en esta tarde, ya listos para dar inicio al culto, agradeciendo en esta oportunidad porque el grupo conjunto Vientos de Paz estará con nosotros compartiendo dos alabanzas de fe, quienes también están en cuarentena. Ahí se las han arreglado para poder ministrarnos con dos alabanzas, y yo voy a darle la oportunidad a mis hermanos para que puedan ministrarnos con esta alabanza en este culto de la tarde. Que el Señor pueda bendecirnos, y adelante, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Bendiciones, iglesia, los saludamos en el amor del Señor. Me encuentro con mi familia, con Elsa, con Emanuel, y vamos a interpretar un canto nuevo de exaltación y alabanza a nuestro Dios, en el cual nos va a acompañar nuestro compañero de grupo, David Rojas. Bendiciones para todos ustedes, cuídense en esta cuarentena y perseveremos en la fe. Amén. 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 Protege a su pueblo.
hace varios días estaba trabajando en poder desarrollar un mensaje de la palabra de Dios. De hecho, parte de él ya lo compartí en una oportunidad con el grupo de varones. Y en esta oportunidad quiero compartir esta palabra que el Señor me ha mostrado para poder exhortarla en esta tarde, esperando que sea de bendición y edificación. Pensando precisamente el sentir que Dios me ha puesto en aquellos hermanos, hermanas que están pasando por momentos difíciles en tiempos de crisis. Y quiero compartir con ustedes una palabra de Dios en en el Salmo número 13. Salmo número 13. Está la lectura de la palabra, les invito a buscarla y vamos a darle lectura completo a este salmo. Titulado este salmo, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es la palabra del Señor. Daremos lectura entonces a esta plegaria pidiendo ayuda en la aflicción al músico principal, un salmo de David. Y leemos la palabra del Señor, todos juntos entonces en el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, titulado esta palabra del Señor, ¿hasta cuándo? De este Salmo número 13. Y fíjense que el Salmo número 13 es un salmo catalogado como un salmo de súplica individual en una situación grande de angustia. Es un salmo de David de quien no está muy claro quiénes son sus enemigos, pero sí se encuentra en una situación de extremada angustia. Y la frase ¿hasta cuándo? Se repite 4 veces en los primeros 2 versículos, que esta palabra del Señor certifica en la condición en la cual se encuentra el salmista, en una situación desesperada. Y este salmo podemos dividirlo en 3 partes, a este salmo de súplica. Primera parte la podemos dividir como la prueba que está pasando el salmista. La segunda parte podemos dividirla como la apelación del salmista ante Dios. Y tercera parte, la confianza en Dios del salmista y sus resultados. Veremos entonces, en primer lugar, la prueba que está pasando el salmista, del versículo 1 al versículo 2. Entonces, versículo 1 al versículo 2. Fíjese que ¿hasta cuándo? Bueno, tal vez todo hijo de Dios a lo largo de su vida, tal vez habrá hecho esta pregunta, ¿hasta cuándo? En alguna situación de crisis incomprensible, a lo mejor todo hijo de Dios se habrá hecho esta pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Y esta pregunta es una expresión de cansancio. El llegar a expresarla es cuando uno ya está tremendamente agotado, cuando una persona está pasando por una prueba muy grande. Yo no sé si tú alguna vez, en alguna oportunidad, has hecho esta pregunta. A lo mejor una vez, 2 veces, 3 veces, pero 4 veces. El salmista en esta oportunidad hace 4 veces esta misma pregunta, porque está cansado. Fíjese que muchas veces cuando estamos frente a una gran presión, no solemos muchas veces
proferir palabras correctas. Y esta es nuestra idea con respecto al salmista, que a lo mejor no está profiriendo las palabras más correctas. Los 4 hasta cuándo se repiten entonces en los versículos número 1 al número 2. ¿Hasta cuándo? Pero fíjese que, si bien es cierto el salmista 4 veces repite hasta cuándo, pero no es un grito de desagradecimiento ante Dios. Tampoco es un grito de resentimiento. Es un grito de necesidad, de ser escuchado. Si lo repite 4 veces, es porque desea que Dios lo escuche. Desea que con todas sus fuerzas él grita que Dios pueda oírlo. Esa es su apelación. Y esta es precisamente la razón principal de la desesperación del salmista. El sentir de que Dios no le está escuchando. Cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, empieza a dudar, empieza a decaer en la fe, empieza a debilitarse y la angustia muchas veces se apodera de él. Ya no siente la comunión con Dios como antes. Y el salmista dice, ¿me olvidarás otra vez? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esta guerra, Señor? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo esta prueba que estoy pasando, Señor? ¿Será para siempre? Señor, me parece eterna. ¿Hasta cuándo estos pensamientos que me torturan? ¿Hasta cuándo estos pensamientos, Señor, que provocan en mí insomnio, que no me dejan dormir, que no me dejan vivir, Señor? ¿Hasta cuándo? Serán para siempre, Señor. Para David, hermano, para David, esta ha sido una larga prueba, que pareciera que él dice, me olvidarás para siempre, que pareciera que esta prueba va a ser para siempre. ¿Cuánto tiempo durará esta prueba? Fíjese que a veces el oro, para ser refinado, necesita estar más tiempo en el fuego, a causa de la escoria, en este caso en el alma. Y el oro, a través del fuego, es purificado de sus impurezas. ¿Me olvidarás para siempre, Señor? Pero, ¿acaso, hermanos, se puede olvidar el Creador, que las estrellas deben salir de noche y el sol debe salir de día? ¿Acaso puede olvidarse el Omnipotente de sus hijos? Cristo, hermano, no olvida a ninguna de sus ovejas, porque Él es el buen pastor, y aunque una se le pierda, Él sale en búsqueda de ella. El segundo, ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? David estaba acostumbrado a estar en la presencia de Dios y no puede acostumbrarse al hecho de no poder sentirla. Se siente solo, se siente como abandonado, hermano. Pero de la misma manera, el creyente no puede acostumbrarse a no estar y no vivir en la presencia de Dios. Fíjese que la bendición sacerdotal del libro de Números, en el capítulo 6, nos habla en cierta parte de ella que Jehová alce sobre ti su rostro, en la bendición sacerdotal de Aarón. Que Jehová alce sobre ti su rostro, decía el sacerdote al pueblo. Y lo que le quería decir, que el Señor tenga una mirada de complacencia de ti, que el Señor tenga una mirada de orgullo de ti. Bueno, que el Señor tenga una mirada de agrado. Pero fíjese el salmista, ve como si Dios ni siquiera le estuviera mirando. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? Recordemos que David es un prototipo de Jesucristo. Y en medio de las tinieblas de la crucifixión,
el Señor sintió el abandono de Dios, como si Dios en ese momento, cuando estaba padeciendo en la cruz del Calvario, como si Dios desvía su rostro, como se desvía la mirada de Jesucristo. Hermano, y ahí donde Jesucristo exclama, por primera vez, porque sintió el abandono de Dios, para que Él muriera como humano en plenitud, la crucifixión por nuestros pecados. Es por eso el clamor de Jesucristo. Padre, Él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono de Dios, sintió como si Dios en ese momento escondía su rostro. Y lo mismo siente aquí David, hermanos. ¿Esconderás tu rostro sobre mí? Jesús, así de la misma manera, así como el salmista, entró en el pánico ante la ausencia de Dios. El tercer ¿hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo tendré conflicto en mi alma, con angustia en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma, en mi corazón todo el día? Aun que así pareciese, Dios no se olvidó de aquel que yacía en el estanque de Betesda. Usted debe recordar esa experiencia, que tenía una enfermedad después de 38 años. Ahí estaba en el estanque, pero el Señor no se olvidó. ¿Hasta cuándo tendré conflicto en mi alma, con angustia en mi corazón todo el día? Aunque sí pareciese, Dios no se olvidó de una mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años antes de ser liberada. Aunque así pareciese, Dios no se olvidó de Lázaro, que en toda su vida había sufrido una enfermedad y una pobreza hasta que fue librado a través de la misma muerte y ser llevado al seno de Abraham. Y en su vida, a veces, así pareciese, se siente tentada, a lo mejor tentado, a proferir palabras de duda, pero usted tenga la seguridad de que Dios no se ha olvidado de su pueblo, pues al final vendrá la ayuda y entonces entenderemos, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Usted sabe que el enaltecimiento del enemigo es temporal, pues estamos al lado de Cristo, al lado del vencedor. El vencedor está de nuestro lado. Y el cuarto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? La lucha de David con su enemigo no era breve, no era una simple escaramuza con el enemigo, no era una simple batalla, sino era una guerra larga y desgastante. Es lo que siente David. El enemigo era fuerte y David estaba cansado de luchar contra él. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? El enemigo de David no lo sabemos a ciencia cierta quién era, pero sí nosotros sabemos quién es el enemigo de todos los hombres, Satanás, el diablo. Él no es inocente en nuestros hasta cuándo, en nuestras crisis. En segundo lugar, vemos la apelación de David ante Dios en el versículo 3 y versículo 4. Fíjese que la primera palabra del versículo 3, mira. ¿Qué significa mira? Préstame atención. Nosotros le decimos muchas veces a nuestros hijos, mírame cuando estoy hablando. ¿Qué le queremos decir? Préstame atención. Obsérvame. Ten cuidado de lo que te voy a decirte.
vuelve tu rostro, préstame oído. Eso es lo que el salmista le está diciendo a Dios prácticamente. Míreme, Señor, cuando le estoy hablando. Vuelva su rostro a mí, preste a mí oídos. Y de lo que hemos visto anteriormente, pareciera que la actitud de David hacia Dios es una actitud de irreverente, es una actitud de falta de respeto. Pero nótese una cosa, él nunca deja llamarle Dios. 2 veces lo llama Jehová y una vez lo llama Dios mío, Dios mío. Interesante, hermano. ¿Por qué? Porque él seguía siendo su Dios en medio del quebrantamiento. ¿Por qué razón David fue llamado un amigo de Dios? David fue llamado prácticamente un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué para usted David está en el listado a lo mejor de los personajes favoritos? Si no lo es, para muchos David es un personaje favorito, pero si no lo es para usted su personaje favorito, a lo mejor está en su listado. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué razón usted tiene a David en su lista de personajes favoritos? ¿Por qué razón? Bueno, hermano, ¿será porque David nunca pecó? Está en la lista. ¿Será porque siempre estuvo en el espíritu David y no en la carne? Por eso está en su lista. Tal vez porque David reprimía sus sentimientos y sus emociones y no se la expresaba a Dios. Por eso está en su lista. Hermanos, David fue catalogado como un hombre conforme al corazón de Dios y por ninguna de las razones anteriores. ¿Sabe por qué? Porque él pecó como todo ser humano y de la manera más horrenda. Usted lo sabe. No fue un delito por omisión el que cometió David. Fue un delito planificado. Usted sabe la historia de él. ¿Cómo fue él con uno de sus soldados más fieles que estaba dispuesto a ir a la muerte por él? Hermanos, era un hombre que no reprimía sus sentimientos y sus emociones ante Dios, porque sabía de que Dios lo sabía todo. Entonces, David puede ser nuestro personaje favorito, pero no por eso, no porque no pecó, no porque siempre estaba en el espíritu, no porque reprimía sus emociones y sus sentimientos. David, hermanos, estaría muy quebrantado, sin lograr entender nada, pero sabía que solamente en Dios estaba la salida a su crisis, a sus hasta cuándo, que en este momento está pasando. Y usted, en estos tiempos de crisis que está viviendo a lo mejor, ¿en quién está confiando? ¿En Dios o en usted mismo? ¿Qué petición usted le haría a Dios ante la crisis que está pasando? ¿Qué petición le haría usted al Señor ante la crisis que está viviendo? Que lo libre de ella. ¿Sabe qué? Yo haría esa oración tal vez. Que el Señor me librara de la gran crisis que estoy viviendo. Pero nótese, ¿qué pide David a Dios, hermano? Fíjese que David no le pide a Dios en este no aguantar más, en esto hasta cuándo, que lo libere de aquello, que ya no, esto que ya no soporta. No está pidiendo liberación de aquello. Fíjese como proyecto en este momento, observe el pasaje, ¿qué es lo que pide David? David pide que el Señor le alumbre sus ojos. ¿Qué? ¿Está leyendo conmigo el pasaje? ¿Está viendo conmigo lo que está pidiendo? ¿Qué está pidiendo David?
No está pidiendo que lo libre de la gran crisis que está pasando. Está pidiendo que le alumbre los ojos. Alumbra mis ojos, Señor. ¿Qué quiere decir esto, David? ¿Qué está pidiendo? Señor, no estoy entendiendo lo que estoy viviendo. No estoy entendiendo por qué no he sido liberado. Tú que estás en los cielos, ayúdame a mirar desde tu perspectiva. Ayúdame a comprender cuál es el propósito de esta situación que estoy viviendo. Hazme ver las cosas como tú las miras, Señor. Fíjese que Pablo oraba por los efesios para que el Señor le abriera los ojos del entendimiento. Y tal vez en estos tiempos de crisis que tú estás viviendo, a lo mejor lo que falta es pedirle al Señor que te abra los ojos del entendimiento. ¿Por qué razón estás viviendo aquello? Hermanos, cuando no tenemos los ojos de Dios, muchas veces viene la confusión respecto a la situación que estamos viviendo. Vienen una serie de respuestas. Nuestro enemigo es especialista en recordarnos y mostrarnos las cosas feas, los defectos, para que sigamos viendo todo oscuro, hermanos, y no veamos una salida. Como dice el mismo David más adelante, ¿cierto? Para que no duerma de muerte. Si nos alumbra nuestros ojos por Dios, el Señor, hermano, entonces no dormiremos en la fe. Y a menudo el letargo espiritual nos conduce a eso. Alumbra mis ojos, alumbra mis ojos, alumbra nuestros ojos. Muéstrame la salida que tú ofreces, Señor, no la que yo estoy viendo. Que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Fíjese, aún cuando el Señor estaba en el huerto en oración, dice la palabra que caían de él grandes gotas de sangre por la angustia. Pero el Señor decía, que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, el pasaje continúa más adelante. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, dice él, en el versículo número 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían. Para que el diablo no gane y los demás enemigos más encima se rían de mí. Aquellos que no le importo, que harían escarnio de mí si me ven en derrota. Hermanos, pero la Biblia dice en Colosenses 2:15 que el Señor despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, como dije recién, el vencedor Jesucristo está de nuestro lado, porque Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y, en tercer lugar, la confianza en Dios y sus resultados. El versículo número 5 y 6. Primera parte del pasaje. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Observa el resultado de la oración de David. Ya está de vuelta el David que conocemos a esta altura del Salmo. Ya está como fortalecido después de la oración que recién hizo en el versículo 3 y versículo 4. Fíjese que ahora David no está confiando en su propia justicia. Hermano, si no está confiando en la justicia de Dios. Por eso nuestra confianza no debe estar basada en lo que nosotros hemos hecho por Dios. No debe estar basada nuestra confianza en Dios en lo que nosotros nos estamos privando por Dios ahora. Nuestra confianza en Dios no debe estar basada
en lo que estamos haciendo ahora por Dios. Nuestra confianza en Dios no debe estar basada en lo que voy a hacer por Dios más adelante. Nuestra confianza debe estar basada, hermanos, en la justicia de Dios, en sus misericordias. Muchas veces escuchamos decir, si el Señor me sana, entonces yo me comprometeré con Él, haré esto o aquello. Si el Señor me libra, entonces me comprometeré con la obra. Y cuando nosotros, hermanos, debemos reconocer que muchas veces Dios nos ha librado y no hemos sido del todo honestos con Él, todo lo contrario, muchas veces hemos mentido, porque estamos confiando en nuestra propia justicia y no, como dice el pasaje, en sus misericordias. Más David dice, más yo en tu misericordia he confiado. No estoy confiando en mí, en lo que he hecho, en la renuncia, en la negación que he tenido hacia el Señor, sino en su justicia y en su misericordia. ¿Sabe? Muchas veces la respuesta de Dios no es la respuesta que a nosotros nos gusta o es la que nosotros esperábamos, pero sea cual fuese su respuesta, nuestra relación con Él debe ser en base a sus misericordias. Y estas nunca decaen, dice la palabra, sino que se renuevan cada mañana. ¿Confía usted en sus misericordias? Entonces, como dice el pasaje, se alegrará de su salvación. Hermanos, y de ahí viene la nota de alegría, la salvación. Entonces David diría, por lo anterior, cantaré a Jehová, ¿por qué? Porque me ha hecho bien. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ahora, con la nueva actitud que tiene David después de su oración, nos hemos olvidado hasta cuándo de hace un rato, porque ahora canta. Fíjese que antiguamente nosotros cantábamos un cántico en la congregación cuando niños. La tristeza puede durar hasta el anochecer. 2 veces repetíamos. Mas la alegría viene al amanecer. Quiero despertar cantando. Quiero despertar cantando y alabando a mi Señor. ¿Se acuerda usted de esta hermosa alabanza que cantábamos en la congregación? Que es verdad, ¿cierto? La tristeza puede durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. Concluyo, hermano, con la exhortación de este maravilloso salmo, preguntando, ¿tú estás pasando algún hasta cuándo? Tal vez 1, a lo mejor 2, o 3 tal vez, o 4 como David, en una gran crisis, en una gran angustia en tu alma. Él no se ha olvidado de ti, tenlo por seguro. ¿Acaso puede olvidarse el Señor de ti cuando su propio Hijo murió por ti en la cruz del Calvario? ¿Se podrá olvidar de ti? Claro que no. Puedes pedirle al Señor, hermano, lo siguiente. Tal vez pídele al Señor que alumbre tus ojos. Muéstrame, Señor. Nosotros cantamos, ayúdame a mirar con tus ojos. Dile al Señor eso. ¿Sabes qué? Mientras preparaba la reflexión de esta palabra, me vino a mi memoria una escena de hace aproximadamente unos 30 años, de una anécdota. La obra misionera donde nosotros nos congregábamos en el campo quedaba aproximadamente de mi casa a unos 2 cerros detrás de mi casa. Y había que subir un cerro, bajar, subir el otro y bajar aproximadamente. Fui a ese lugar con un hermano
de la iglesia madre de Ovalle, pero se nos hizo la noche y teníamos que regresar. En ese tiempo nosotros nos alumbrábamos con velas. Cuando salimos afuera para irnos a la casa, de partida el hermano no pudo regresarse a Ovalle. Por lo tanto, tuve la bendición de darle hospedaje, pero él tenía que ir a mi casa. Y cuando salimos afuera le dije, hermano, sígame. Pero él me dice, pero yo no veo nada, me dice. Pero ¿cómo no va a ver el camino? Le decía yo. No, me decía, no veo nada. Ya, le decía, sígame, vamos. Oiga, hermano, me dice, pero es que yo la verdad no sé, ni siquiera lo veo usted. Y yo le decía, pero ¿cómo no me va a ver? No, hermano, si no es chiste. La verdad que yo prácticamente me sabía el camino de memoria. Y en ese momento, el hermano como se detenía y no avanzaba, finalmente tuve que ocupar el puesto de Lazarillo. Ya le dije, ponga su mano sobre mi hombro y yo lo guiaré. Avanzábamos y yo le decía, hermano, cuidado con la roca. ¿Cuál roca? Me decía, si no veo ninguna. Y el hermano pisaba un pie y el otro, pero le decía, camine con seguridad. Pero me dice que usted que hay una roca, pero avance nomás. Avanzábamos otro rato y decía, hermano, cuidado que aquí hay un hoyo. ¿Cuál hoyo? No veo. Hermano, yo creo que no sé cuánto nos demoramos en llegar a casa, pero fue un largo trecho. Pero finalmente logramos llegar a casa. Yo creo que ver a mi hermano fue una anécdota que nunca he olvidado. De hecho, cuando yo me encuentro con él la recuerda todavía. ¿Se acuerda? Me dice. Cuando andábamos por el cerro usted me llevó a su casa. Hermanos, fíjese que finalmente para él fue tal vez un viaje muy largo, pero finalmente llegamos a casa. Hermanos, puede ser la noche más oscura, pero yo sabía que había un camino. A veces no se ve nada, pero hay un camino, hermano, de regreso a casa. Pídele al Señor que alumbre tus ojos. ¿Y cuál es el camino de regreso a casa? ¿Estás sintiendo su presencia? ¿No? Entonces, clama como David. Desespérate como David. Preocúpate como David. Lánzate a buscar la presencia de Dios como nunca. ¿Qué era lo que desesperaba a David? ¿Y qué era lo que se esperaba a Jesús en la cruz del Calvario? No era tanto el sacrificio, porque el mayor dolor ya prácticamente lo había pasado. Él no está reclamándole a Dios por los látigos, por los clavos en las manos, por la corona de espinas. No es el reclamo de Jesús en la cruz, porque él lo sabía, iba a ser llevado como cordero al matadero. Lo que está pidiendo Jesús, lo que está preguntando Jesús, ¿por qué el Señor en ese momento lo abandonó? ¿Por qué en ese momento el Señor volvió su rostro? Pero nosotros sabemos por qué, es a causa de nuestros pecados. En segundo lugar, si estás pasando por algún hasta cuándo, pídele al Señor que obre en ti de acuerdo a su misericordia, como ya hemos visto, y no de acuerdo a tu propia justicia, no de acuerdo a lo que tú has hecho, a lo que te consideras, a lo que estás haciendo ahora y a lo que piensas hacer más adelante, sino que el Señor obre de acuerdo a sus misericordias. Pídele perdón tal vez por tus pecados al Señor. En tercer lugar, si estás pasando por un hasta cuándo, canta al Señor en tus noches. Canta al Señor en tus hasta cuándo, querido hermano, hermana. Nosotros solemos escribir muchos libros de lamentaciones, pero solamente como la Biblia
un solo libro de cantares. ¿Sabe? David terminó cantando, como vemos el Salmo, ¿cierto? Aun cuando sus pruebas no habían pasado, aun cuando sus hasta cuándo, ahí estaban, aún su crisis estaba ahí, pero él terminó cantando. ¿Y sabe por qué? Porque ya sentía la presencia del Señor, ya sentía que el Señor estaba ahí. Hermanos, lo mismo hicieron Pablo y Silas, usted debe recordar, estaban azotados, estaban atados a cadenas, estaban prisioneros, pero cantaban en sus noches. Sus pruebas no habían pasado, estaban encerrados, pero ellos adoraban al Señor en sus oscuridades. Nosotros solemos cantar antes o después de la prueba, pero muy pocas veces durante ellas, muy pocas veces en la gran crisis, en el momento, en el centro de la crisis que estamos viviendo. Los hebreos, el autor de los hebreos dice, elevar siempre a Dios sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesan su nombre. Que debemos elevar siempre sacrificio de alabanza. Canta en tus hasta cuándo, porque solo el cristiano que confía en el Señor puede hacerlo. Te invito a orar en esta hora al Señor y llevémosle a Él en fe nuestro hasta cuándo. Oremos al Señor. Señor, en este momento quiero orar por aquellos que están pasando momentos difíciles. Quiero orar por aquellos que están pasando alguna crisis de salud, los que están sintiendo dolores, Señor, Padre, permanentes por una situación de enfermedad. Ten misericordia por aquellos que no soportan dolores de huesos, por aquellos que por una u otra razón están enfermos y ni los medicamentos, Señor, aunque oran y buscan tu rostro, son capaces de poder mitigar su dolor. Acúdeles hasta cuándo, Señor. Quiero rogarte también por aquellos que están viviendo alguna crisis de carácter matrimonial. Señor, en esta hora, ten misericordia de ellos, Señor. Tú que tienes el poder para reparar, para restaurar. Tú que tienes el poder, Señor, como dice tu palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Te ruego por aquellos que están pasando por sus hasta cuándo, con sus crisis de pánico, con sus insomnios de noche y no pueden dormir, que sean instancias para estar contigo, como lo fue con David. Por aquellos que están pasando por el dolor de algún hijo, Señor, que está sumergido en algún vicio, alejado de ti, Señor. Oramos por aquellos que están pasando alguna crisis de carácter espiritual, por aquellos que no pueden vencer algún pecado, Señor, algún vicio en esta hora y les consume. Padre, oramos por aquellos, por aquellas ovejas que están pasando alguna crisis. Son tus ovejas, Señor. Oh Dios nuestro, por misericordia, ¿hasta cuándo? Abre sus ojos, Señor. Muéstrale su misericordia. Cambia su lamento en baile. Ahora en tu nombre, Señor. Haz la obra, Señor, por misericordia. Padre, en el nombre de Jesús oramos por todos aquellos que están pasando por su hasta cuándo, mi Señor, para que también usen como modelo, Padre Celestial, la oración de David. Señor, gracias por tu palabra, Señor bendito, y que pueda ser edificación para mis hermanos, y que la fe de ellos sea fortalecida, porque aún cuando no vean el camino, Señor, tú eres el camino, Señor, y vas adelante de ellos, hasta que finalmente, aunque se haga largo el camino, llegarán a casa. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermano, y que la palabra del Señor, que es viva y eficaz, siga haciendo los efectos en su vida, aún después de mi amén. Amén. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti, mi socorro viene de ti, mi esperanza está puesta solo en ti, Jesús. ¿De dónde vendrá socorro? Alzo mis manos, ¿de dónde